soy de aquí, no soy de aquí. Yo sé que este lugar no es mi hogar, no soy de aquí. Yo sé que este lugar debo cruzar junto al Señor. Sé que de este desierto Dios me dará la salida. Saldré de lucha y prueba. Él sabe cómo y cuándo. En nada es agradable este desierto al que corre, pero aquí se prepara el que será vencedor. La lucha de la fe se libra aquí para vencer. Más de lo que hace falta no estaremos seguros aquí. Si de verdad amamos a Dios como nuestro Padre, de aquello que hoy sufrimos, Él nos dará la salida. No le agrada la carne, la batalla de la fe, ni hay prueba que no sea según nuestra humanidad. Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanza a su nombre cantaré. Aunque todos me rodeen.
Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación, alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanzas a su nombre cantaré. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás allí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? ¿Quién podrá separarme de mi Salvador? Nadie puede arrebatarme de sus manos, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. aunque el enemigo venga por doquier. Yo solo en mi Cristo la confianza pondré. Sabiendo que en sus manos me sostendrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré.
soy débil, fuerte yo seré. Sabiendo que en sus manos me sostendrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. ni lo alto ni lo profundo, no temeré. Ni la vida ni la muerte, nada me ha de hacer. Tribulación y angustias apartarme podrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Damos gracias a Dios. Podemos una vez más acercarnos a su presencia para recibir su santa palabra y vamos a continuar en esta tarde con el estudio de Isaías, en el capítulo 37. Queremos ver acerca de la liberación que Dios va a dar a Israel a través de la oración del rey Ezequías. Y vamos a leer algunos versos. Vamos a leer capítulo 37 de Isaías, versículo 1. Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós. Los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia y de reprensión, y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Bueno, así que habíamos visto cómo este hombre se paró y habló y realmente logró atemorizar al pueblo de Dios. Y logró atemorizar a estos hombres que habían ido. Y también habíamos visto que el temor, el terror, es un arma que es muy utilizada por el enemigo. El terror hace que nosotros no nos podamos mover, nos deja así como tontos delante de la situación. Parece que no podemos reaccionar. Y esta es una de las armas que el enemigo utiliza con frecuencia
Él utiliza las palabras, utiliza realmente sus razonamientos, nos hace escuchar, nos hace creer lo que Él dice. Y bueno, y cuando nosotros prestamos atención, bueno, quedamos así, quedamos en gran temor. Y mirando, naturalmente, la situación era verdaderamente seria. Y Ezequías, bueno, ve la situación como verdaderamente es. Él no dice, bueno, no es así, no, él ve realmente la situación como vamos a ver ahora. Y lo primero que vemos es que dice que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos. Acá vemos lo primero que hace este rey. Vemos que rasgó su vestido, y esto nos habla de humillación. Vemos que se humilló ante Dios. Se humilló. Y así realmente vemos que este hombre, con esta actitud, está quitándose su ropa de rey, está dejando toda su ropa real para realmente pararse delante de Dios. Esto es un reconocimiento de que todo lo que él hizo en su autoridad, en su sabiduría, en su capacidad humana, no valió nada. Y ahora se presenta así tal y como es delante de Dios. Quitó todas sus ropas. Se humilló. Y así cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, reconocemos que solamente Él puede ayudarnos. Y por otro lado también reconocemos que toda nuestra sabiduría, que nuestra capacidad no alcanza. No sirvió. Todo lo que está mostrando Ezequías. Y así aprendemos, hermano, ante las necesidades realmente. Cuando sucede, aún cuando quizás nosotros no hayamos clamado, quizás somos culpables de un poco de dejar de lado al Señor, bueno, podemos clamar. ¿Y cómo debemos clamar? Bueno, debemos ir al Señor y también podemos reconocer que Él puede ayudarnos. Podemos dejar todo nuestro razonamiento, podemos dejar de lado todo lo que nosotros estamos calculando quizá para sanear la cosa y ir al Señor. Hacer como hizo Ezequías. Y dice, y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Vino a la casa de Jehová. Fue a la casa de Dios. Y así no permitió que el dolor, la pena, el miedo le controle. Note que no le controló el temor, sino que actuó en fe. Y esto es lo que nosotros, hermanos, muchas veces en las circunstancias nos cuesta hacer. Porque lo primero que hacemos nos parece que nos bloqueamos en lo espiritual. Así como se bloquea un celular que usted no puede utilizar, no lo puede utilizar para nada. Parece que el creyente queda así como bloqueado. Sin embargo, hermano, podemos ir al Señor. Vemos que realmente Ezequías en este caso fue un verdadero ejemplo. Él fue a buscar un refugio del enemigo en la presencia del Señor. Y así el enemigo, hermano, muchas veces se levanta, pero nosotros podemos también ir al Señor. Lo primero que debemos hacer es acudir al Señor. Antes de pensar, antes de ver cómo solucionar, podemos clamar. Dice en Salmo 55, podemos leer, dice en el verso 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Venimos a la presencia del Señor y ahí realmente dejamos nuestra carga. Le contamos al Señor y ahí el Señor es suficiente para llevar. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos. No tenemos el hábito de orar. Quizás no entramos en la presencia del Señor. Y nos pasa un poco lo que le pasó a Israel, lo que le pasó a este rey también. Porque ellos esperaron a lo último para orar. Ellos buscaron primeramente con sus ideas la manera de solucionar todo esto. Y pensaron ir a Egipto, pensaron realmente mandar embajadores,
buscaron también hacer una alianza con Asiria. Pero realmente esto era lo que tendrían que haber hecho en un primer momento. Esto era lo que tendrían que haber hecho. Y así también a veces pasa con nosotros, el último recurso es el Señor. Y bueno, pero el Señor también es fiel. El Señor también es fiel para contestarnos. Dice en 1 de Pedro capítulo 5 en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Podemos ir a la presencia del Señor y echar, así como una persona que viene cansada llevando una carga pesada. Ahí a veces vemos en la gente con la mochila en el costado de la ruta y cuando tira su mochila, cómo descansa. Y así es cuando nosotros entramos en la presencia del Señor y echamos sobre Él lo que nos hace estar ansioso, la ansiedad, la lucha. Nuestra carga podemos echar sobre el Señor, hermano, y Él tiene cuidado de nosotros. Y así vemos haciendo esto a Ezequías. Y así vemos que realmente esto es muy importante, porque cuando nosotros hacemos esto, sacamos por un momento la lucha de nuestra vista. Dejamos de mirar tanto la lucha. Entonces empezamos a mirar al Señor. Porque cuando nos hacemos así, hermano, estamos mirando nuestra lucha. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va? Y ahí ya va a pasar. Y viene ya el enemigo. Imagino a los israelitas. Y bueno, pero ya viene. Y en un momento se levanta Ezequías. Rasga su vestido, se viste de cilicio y va a la presencia de Dios. Bueno, y así hace el fiel. El fiel se toma un momento, hermano, para ir a la presencia del Señor. En el Salmo 34, dice en el verso 4, busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Note que dice, busqué a Jehová. Así hizo Ezequías, fue a buscar de Dios. Ya se cansó, ya vio que no pudo hacer, ya procuró de un montón de formas, estableció realmente muchas lindas ideas, escuchó a muchos, pero ahora dice, entró en la casa del Señor, dice. Entró en la casa. Tuvo que buscar al Señor. Y allí, hermano, va a venir la victoria. Sin duda, cuando buscamos al Señor, siempre el Señor va a tener respuesta. Buscó ayuda, hermano. Buscó ayuda a este rey en Dios. Y vemos, dice en el verso 2 también, y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Bueno, ¿cuánto realmente Isaías había advertido? ¿Cuánto Isaías había advertido todo esto? Pero bueno, ahora él también manda a buscar alguna palabra de Dios que Dios le pueda dar por medio del profeta. Así que vemos que va bien Ezequías en este caso. Ezequías va bien, porque ora y también busca la palabra de Dios. Buscó ayuda, ya la lucha ya estaba en la puerta. La lucha ya está. Pero ahora buscó refugio en el Señor y también buscó su palabra. Buscó consejo. Ahora ya para pasar la lucha, para salir victorioso de la lucha. Y así, hermano, nosotros siempre realmente podemos contar con los recursos espirituales que Dios nos ofrece. Siempre el Señor va a estar por nosotros, hermano. Muchas veces pasamos por algunas circunstancias y parece que el enemigo se va a levantar y nos va a venir a destruir. Yo no sé si usted pasó, hermano, pero cuántas veces el enemigo se levanta y parece que estamos llevando realmente las de perder. En este caso parece que vamos a perder, pero vamos a la presencia del Señor. Y el Señor no entendemos cómo, pero el Señor trae la victoria. Pero la lucha está, y quizás está y dura un tiempo. Pero mientras nosotros buscamos su palabra, nos fortalecemos, porque sabemos que el Señor está peleando por nosotros.
Y esa fue la experiencia de Ezequías. Ezequías fue a la presencia del Señor y mandó a buscar la palabra de Dios. Y mientras él estaba ahí orando, pero también busca la palabra para poder ser alentado, busca una respuesta de Dios. Y así vemos también en el Salmo 119, en el Salmo 119, en el verso 116. Vemos que David dice, susténtame conforme a tu palabra. Otra versión dice, sosténme con tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Eso es lo que buscó, ser sustentado para pasar la situación. Y dice, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Dios puede sostenernos, Dios puede sustentarnos, Dios puede fortalecernos, pero conforme a tu palabra. Qué hermoso es realmente saber que tenemos la palabra de Dios para ser sostenidos. Y esta debe también ser nuestra actitud. Siempre el Señor va a estar dispuesto. No importa, hermano, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya ocurrido. Hermano, siempre el Señor va a estar para sostenernos. En Isaías capítulo 41 dice en el verso 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te doy las fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero para poder experimentar esto tenemos que llegar al punto de no tener fuerza. Tenemos que ir al Señor. Siempre decimos que nosotros necesitamos. La gracia necesita una sola cosa para obrar en el hombre, que el hombre reconozca su necesidad. Y para poder ir conociendo a este Dios de gracia, necesitamos ser muy débiles. Necesitamos realmente reconocer poder ver en nosotros la debilidad. Y ahí el Señor se manifiesta en poder. Porque nosotros ponemos la debilidad, pero el Señor pone el poder. Él pone la fuerza, Él trae la victoria. Y no te dice, no temas porque yo estoy contigo. Él es, este pueblo es el pueblo que se llama Emmanuel. No desmayes, dice. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice más, dice, siempre te ayudaré. Siempre el Señor va a estar dispuesto. Y así vemos también con el pueblo de Dios. Este pueblo va a estar pasando por una situación muy difícil. Este pueblo va a estar rodeado por ejércitos y realmente va a correr peligro de ser destruido totalmente. Pero allí se va a levantar este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le va a decir a su pueblo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es, porque es el pueblo de Dios. Claman los justos y Jehová los oye y los libra. Nosotros podemos clamar al Señor, no sobre la base de nuestra justicia, sino sobre la base de la justicia de Cristo que nos rodea. Y eso, hermano, es incambiable. Aún los hombres más caídos, aún siempre recordamos a Manasés. Él clamó y Dios le escuchó. Él escuchó. Dios va a escuchar. Aún estando en el lugar más bajo que hayamos caído, hermano, Dios está por nosotros. Pero nuestra parte es humillarnos en su presencia. Ser realmente reconocedores de que quizás nos hemos equivocado, quizás no hemos venido a Él. Y el Señor siempre está dispuesto. Y así vemos, dice en el verso 3, fueron los mensajeros que mandó Ezequías para poder escuchar la palabra de Dios. Y dice que llegaron a Isaías, los cuales le dijeron, verso 3, así ha dicho Ezequías, día de angustia, dice, de reprensión y de blasfemia es este día. Bueno, era un día de angustia por la situación, pero también era un día de reprensión.
Dios estaba corrigiendo a su pueblo. Pero también dice día de blasfemia, porque el enemigo se había levantado no solamente contra el pueblo de Israel, sino contra Dios. Así vemos que este rey veía bien toda la situación. Estaba realmente lúcido. Estaba viendo como Dios ve. Porque dice, los hijos han llegado hasta el punto de nacer. Y la que da a luz no tiene fuerza. Este era un proverbio que se utilizaba en la antigüedad. Este era un proverbio que se utilizaba para mostrar realmente una angustia indescriptible. Una mujer que tiene que dar a luz y no tiene fuerza. Va a morir el hijo y va a morir también la mujer. Y esto era algo realmente muy calamitoso. Era realmente algo muy tremendo lo que quería describir Ezequías. Porque él ya se había humillado, pero ahora ya llega a la presencia de Dios sin fuerzas. ¿Pero por qué llega sin fuerza? Porque gastó toda su fuerza anteriormente en buscar él la solución. Pero ahí llega a la presencia de Dios. Y ahora está en el punto donde ya tiene que dar a luz. El enemigo ya está en el momento donde el enemigo está enfrente de Jerusalén. La situación ya es desesperada. Y llegó el momento, podemos decir, definitorio. Y en este momento tan desesperante se encuentra que está débil, que no tiene fuerza. Y así Dios espera, hermano, muchas veces. Nosotros vamos, gastamos nuestra fuerza, ponemos esperanza en los hombres y hacemos muchas cosas. Y luego nos encontramos débiles. Porque ponemos nuestra confianza en el brazo de la carne. Y nos encontramos tan débiles después. Quizás nos sentimos estafados, nos sentimos engañados. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Señor, si vamos realmente en fe o si vamos en debilidad, sabemos que el Señor nos va a dar la victoria. Pero ¿cómo reconoce? Dice Ezequías, es un día de reprensión. Y bueno, hermano, estamos aprendiendo. Todas estas lecciones son para que nosotros podamos aprender. A no llegar realmente, que no tiene que llegar a esa situación para buscar del Señor. Pero nosotros en nuestra naturaleza queremos hacer de otra forma siempre. Y dice en el verso 5, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Y le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Bueno, así Ezequías le mandó a estos hombres y les mandó con este mensaje. Y antes tenemos que leer el verso 4. Dice, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Bueno, así vemos que en este caso Ezequías no pide porque él tenía mérito. Ellos habían puesto su confianza en los hombres, habían puesto su confianza en Egipto. También habíamos visto que habían hecho algunos tratos, habían dado oro. Pero note que Ezequías sabe que él puede pedir. Y note por qué pide. Nos llama mucho la atención. Dice, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Note que él pide sobre la base de la blasfemia que había dicho Rabsacés sobre Jehová Dios. No pide, él no puede pedir porque sobre un mérito propio, porque él hizo todo mal. Entonces pide bajo el nombre de Dios, bajo la autoridad o bajo el celo
que tenía que tener por el nombre de Dios, porque su nombre de esta forma había sido blasfemado. Y así, hermano, es cuando nosotros nos acercamos a Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a mostrar sobre qué base nosotros nos acercamos. Nunca nos vamos a poder acercar sobre la base de nuestra fidelidad. El fariseo, cuando oraba, hablaba consigo mismo. Él nomás era su Dios y hablaba bien de sí mismo. Y así muchos creyentes quieren decirle a Dios: Señor, yo hice así, ¿por qué me fallaste? A veces yo escucho la voz de algunos creyentes y bueno, a veces es por la niñez que hay, hermano. Pero el creyente, cuando va aprendiendo realmente su carne, que va aprendiendo que tiene su debilidad, cuando va aprendiendo que tiene una vieja creación, ya no confía en sí, no puede entrar en la presencia de Dios y decir: bueno, porque yo fui fiel. Los hombres de Dios, siempre nos acordamos de Daniel. Daniel había llevado una vida fiel al Señor, ya era anciano, un hombre de Dios. ¿Cuántas cosas soportó? Fue tirado en el pozo de los leones, pasó por el reino de Nabucodonosor, luego pasó por también el reino de Persia. Pero cuando vio que el tiempo de volver otra vez a la tierra de Israel, cuando los 70 años de disciplina de Dios que Dios le había dado a Israel ya se habían cumplido, él clamó, él intercedió, pero en ningún momento intercedió por su mérito, sino que él dijo: hemos pecado. Él pudo identificarse con el pecado del pueblo porque él sabía que era tan pecador como el pueblo. Él no confía en sí mismo. Y así, cuando el creyente va creciendo, se acerca no por su mérito, sino que siempre, hermano, nos acercamos a través de los méritos del Señor. El Señor ha hecho méritos suficientes para que nos acerquemos a Él, para que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, al trono de la gracia, y ahí podamos pedir lo que necesitamos. Si necesitamos socorro, Él nos va a socorrer y nos va a dar oportuno socorro. Pero nos acercamos a través de el reconocimiento de que somos una nueva creación, que lo que somos a través de Cristo, de que lo que tenemos para ofrecer no es nuestro, es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Él ha puesto en nosotros su justicia, su santidad, todas sus virtudes, y eso, hermano, también debe estar en nosotros. Y si aún nosotros no nos acordamos en ese momento, note cómo hace Ezequías. Ezequías dice, note que el enemigo te ha blasfemado, blasfemó. Ya es celoso del nombre de Dios y por eso pide por amor a su nombre. Y así realmente vemos también a los fieles en muchas ocasiones. El Señor va a actuar, hermano, pero debemos aprender a pedir. Y realmente este rey sabe cómo pedir, sabe cómo hablar con Dios, sabe lo que Dios quiere escuchar. Los fieles, hermanos, jamás usan su mérito para pedir algo de Dios. Jamás. Porque realmente nada somos. Y como dijo el apóstol Pablo, lo que somos por la gracia de Dios. Entonces tenemos que siempre mirar lo que el Señor es y nunca mirar lo que nosotros somos, porque nosotros somos falibles. Bueno, verso 6 dice: y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Bueno, así vemos como Dios le responde. Note que este hombre tiene una pronta respuesta, así por la boca de Isaías, de Dios. Y así vemos realmente cuál era el trabajo de un profeta en la antigüedad. El profeta tenía que hablar de parte de Dios.
Y vemos que realmente Dios responde a la oración de Ezequías. Dios responde a Ezequías, y especialmente porque ve que su corazón es perfecto, es sincero. Y así el Señor, hermano, actúa por nosotros. Pero necesitamos aprender a usar. Sobre todas las cosas tenemos el nombre de Jesús. El Señor dijo: todo lo que pida en mi nombre. Y bueno, así es seguro que Dios actúe cuando nosotros actuamos conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Y note que Dios le manda a decir: no temas. Eso era lo que necesitaba escuchar Ezequías. No necesitaba otra respuesta. No necesitaba decirle: bueno, vaya y haga tal cosa. No, Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe la necesidad de este hombre. Le dice: no temas. Porque eso era lo que, como habíamos visto, el enemigo había hecho en este pueblo. Había logrado que el pueblo tenga temor, y un temor muy grande. Por eso la palabra de Dios a Ezequías dice: le diréis así: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Dios está de acuerdo con lo que dice Ezequías. Sí, dice, me han blasfemado. Y dice en el verso 7: he aquí yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Bueno, Dios le dice cómo le iba a librar. Y dice: he aquí yo pondré en él un espíritu. Otra versión dice: he aquí yo soplaré para perturbarlo. Dios iba a mandar, Dios iba a enviar un espíritu que le haría tener miedo al rey de Asiria. Dios le iba a mandar un espíritu para que tenga miedo a un rumor. Y esto le iba a quitar la soberbia a este rey. Le iba a quitar la arrogancia. Y le haría dudar, le haría vacilar a este hombre que se sentía tan confiado. Ellos iban a ser, como habíamos escuchado, como los que sueñan que comen, pero al final no comen. Este estaba seguro que iba a ganar, hermano. Pero así es cuando el Señor toma el control de una situación. Cuando Dios está trabajando, cuando Dios está peleando por nosotros. Bueno, Él hace como quiere. El hombre no puede resistir lo que Dios hace. Cuando Dios se levanta a favor de su pueblo. Pero nuestra parte es orar. Y podemos ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, tenemos un ejemplo que vemos en David. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, dice en el verso 31. Y dice: y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Así pidió David. Él clamó a Dios. Y note que él pidió para que el enemigo, para que este hombre, que era un hombre muy capacitado, un hombre muy sabio, podemos leer en el capítulo 16, en el verso 23, dice la palabra: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Este era un hombre muy astuto, muy sabio, conforme a lo natural. Pero note que cuando David pidió, como David era verdaderamente un guerrero viejo en lo espiritual, porque él dice, Señor, confunde al enemigo, confunde su palabra. El hombre más sabio, el hombre más poderoso, contra Dios no puede hacer nada. Por eso él clamó a Dios: entorpece ahora, oh Jehová, dice, el consejo de Aitofel. Y así Dios hizo necio, dice otra versión. Otra versión dice enloquece. Y así Dios enloquece el pensamiento del hombre. Enloqueció el pensamiento de este rey. Este rey venía con seguridad, ya había tomado grandes naciones, más poderosas que Jerusalén.
y ahora este rey va a ser entontecido. Y Dios ya también le dice cuál iba a ser el fin de este rey. Dice en el verso 7, en la última parte, y haré que en su tierra perezca a espada. Y así vemos que Dios le va contando, Dios ya le va diciendo, yo estoy actuando, yo voy a hacer así, Ezequías. Dios empieza a orar. Y dice en el verso 8, vuelto pues el Rabsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tiarca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria, toda la tierra que destruyeron. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Aram, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías la carta de las manos de los embajadores y la leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Bueno, así que vemos que este rey, tuvo una respuesta pronta primeramente. Y vemos que ya estas cartas que le mandó el rey de Asiria, otra vez fueron para causar más temor. Dios ya había empezado a obrar. Pero note que cómo el enemigo le quiere hacer quitar la confianza a Ezequías. A veces estamos en la lucha, estamos confiados, pero el enemigo no se da por vencido. Le dice, no te engañe tu Dios. Cómo el enemigo realmente es astuto. No te engañe tu Dios. A veces el creyente está en fe, plantado, fortalecido en fe. Pero quizá viene algún familiar o viene algún hermano carnal o niño y le quiere mover, le usa el enemigo. O viene algún inconverso y le habla y dice que no te engañe tu Dios. ¿Por qué? ¿Cómo va a creer la Biblia? Tenés que hacer así, así y así, quizás nos dice. Y otra vez, el enemigo trata de generar miedo. Ese es, hermano, el motivo. Y vemos que la respuesta de Ezequías ya estaba en camino. Dios ya le había dicho cómo iba a ser. Pero note que Ezequías lo que hizo fue persistir en oración. Porque la fe, hermano, va a ganar la victoria. Hermano, nosotros tenemos que quedarnos firmes por la fe. Pero la fe va a tener que ser probada. Por eso vemos que es muy hermoso y alentador lo que hizo este rey. Porque luego de tener la respuesta de Dios, dicen que este rey le envía estas cartas para que no confíe, para sacarle de esa firmeza a este rey. Entonces lo que hace Ezequías es continuar orando. Dice en el verso 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, dice, las leyó. Entonces, ¿qué hizo? Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Note que hay que pelear. Oramos y el Señor ya nos muestra que está obrando. Pero nosotros necesitamos continuar orando. Debemos aprender a pedir, hermano, y luego a esperar en fe, a mantenernos esperando la respuesta, la victoria en fe. Note que no vino todavía la victoria. Pero ya la victoria sabemos que es segura. Nosotros ya sabemos que la victoria va a ser segura, hermano. Pero debemos esperar en fe. Porque no vaya a ser que el enemigo nos haga retroceder y otra vez se posponga la victoria. Tenemos que esperar en fe. Dice en Colosenses, capítulo 4, en el verso 2. Colosenses, capítulo 4, en el verso 2. Dice, perseverad en la oración. Otra versión dice, continuad orando.
Continuemos orando. Vemos que la victoria está, pero vamos a continuar. Y luego de la victoria vamos a seguir orando. Porque dice, velando en ella con acción de gracias. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros esperamos la respuesta de Dios, de esa forma también, dice aquí, dice velando en ella. Quedamos despiertos. Nos mantenemos realmente bien sobrios. No somos realmente puestos como una persona indefensa delante del enemigo otra vez. Por eso el creyente necesita aprender a orar. Realmente la necesidad de la oración. El creyente debe aprender. El secreto de la victoria, hermano, está en la oración. Y en la oración con entendimiento, conforme a la palabra. Porque a veces también el creyente quiere, muchas veces, dice, yo voy a ayunar. Y bueno, y no es con entendimiento y hace muchas cosas. Pero la oración de fe, la oración conforme a la palabra de Dios, la oración conforme a la manera de Dios va a traer la verdadera victoria. No el esfuerzo de uno, sino la fe. Y ahí otra vez nos mantenemos firmes. Dice en Efesios capítulo 6, en el verso 18, orando en todo tiempo. En todo tiempo, en tiempo de dificultad y en tiempo de victoria. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, esperando la respuesta, con toda perseverancia y súplica, y ya dice, por todos los santos. Así que vemos qué hermoso realmente lo que hizo Ezequías. Ezequías oró, Dios le respondió, y el enemigo se levantó y dijo, bueno, voy a seguir orando, dice, voy a seguir orando. Y esa es la fe. La fe se levanta, hermano, y va a orar, va a batallar en oración hasta que viene la victoria. Hermano, porque volvemos a repetir, la victoria es segura. La victoria es segura. De eso ya nosotros sabemos que la victoria va a venir. No sabemos en qué momento, pero cuando estamos en oración es más fácil esperar la respuesta. Y es más fácil también estar despierto, velando. Ahí el enemigo va a poner su trampa también. Pero como estamos orando, estamos velando. Como atalayas. Dice en el verso 15, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, y note que aquí cambia su oración. Me llamó la atención de Ezequías. Dijo, Jehová tu Dios le mandó a decir en los primeros versos a Isaías, pero no es con el mismo espíritu que, por ejemplo, hacía Saúl. Saúl constantemente decía, en una manera despectiva, le decía a Samuel, tu Dios, porque realmente él no quería saber nada del Dios de Samuel. Pero realmente lo que está diciendo aquí Ezequías, cuando dice Jehová tu Dios, le está diciendo a Isaías que realmente él confía más en Dios que él. Está reconociendo que Isaías era más fiel que él. En ese sentido es lo que dice Ezequías. Porque ahora vemos esta oración de Ezequías, hermano. Y esta oración es una de las más hermosas oraciones que vamos a encontrar en la palabra. Y dice en el verso 16, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Bueno, hermano, así empieza la oración de este rey. Qué manera de hablar. Y primeramente él menciona y le llama a su Dios Jehová de los ejércitos. Este es su nombre de guerra. ¿Por qué le llama así? Bueno, porque ellos ya habían desistido de pelear. Y ellos necesitaban realmente que Dios se levante como un varón de guerra. Porque ellos ya no podían hacer nada. Ellos habían dejado pelear a Dios por ellos. Entonces solamente podían llamarle así. Y solamente aquellos hermanos que obran por fe, hermano, pueden ver a Jehová. Pueden ver realmente al varón de guerra. Aquellos que dejan
pelear sus batallas al Señor. Isaías había dejado, y lo primero que pone, Jehová de los ejércitos, dice. Y luego dice también, no nos vamos a detener, pero el Señor, yo sé que a cada uno le va a dar para que siga desarrollando. Dice, Dios de Israel. Jehová de los ejércitos, dice, Dios de Israel. Él era el Dios de Israel. Él no fue llamado Dios de otra nación, hermano, porque Dios hizo pacto solamente con su pueblo. Dios hizo pacto primeramente con Abraham y con toda su descendencia. Estos eran aquellos que Dios había reconocido cuando estaban en Egipto. Este pueblo había sido reconocido como el pueblo de Dios. Y el enemigo nada podía hacer, hermano. Aun cuando ellos marcharon por el desierto y quisieron realmente murmurar y quisieron volver a Egipto, Dios siempre salió por ellos. Aun cuando reyes quisieron maldecir a este pueblo, no, porque este pueblo fue el pueblo de Dios, del verdadero y único Dios. Y así, hermano, cuando el creyente está en aflicción, parece que cuando ora salen las mejores palabras. Realmente cuando el creyente está ahí en la opresión, parece que sabe hablarle. El Espíritu Santo le muestra lo que Él es y lo que es Dios hacia Él. Dios de Israel, Dios de Israel. Y dice también que moras entre los querubines, que moras entre los querubines. Y aquí está mirando Él su majestad, porque el enemigo estaba por su lado mostrando también un poco su gloria. El enemigo se estaba gloriando, pero este Dios que es poderoso, este Jehová de los ejércitos, Él mora entre los querubines. Él es santo, está mostrando aquí su santidad, está engrandeciendo su santidad sobre cualquiera otro que se engrandezca. Está mostrando su poder y Dios mismo está comprometido así por causa de su misma gloria a actuar. Y dice también, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú eres el Dios, tú eres el único Dios, el de las cosas imposibles. Así se había manifestado a Israel. El todopoderoso Dios, el que está sobre todo, el que está elevado sobre cualquier creación. Y así le presenta y así le ve Ezequías. Le ve como el único Dios, como aquel al que nadie puede hacerle frente. Y hermano, qué claro llega a ser. Qué claro llega a ser nuestro Dios, porque como el Espíritu Santo limpia nuestra vista cuando pasamos por circunstancias. A veces estamos en la presencia del Señor y le vemos al Señor así claramente, porque el Espíritu Santo nos muestra lo que Él es y empezamos a orar y nuestra oración verdaderamente es espiritual. Pero muchas veces Dios permite, hermano, que lleguemos hasta ese punto. Y sigue y dice, tú hiciste los cielos y la tierra. 5 puntos tiene la oración de este rey. Tú hiciste los cielos y la tierra. Así termina. Porque le reconoce también como el creador. Y como creador, hermano, Él es el dueño de todos y de todos. De todos nosotros y de toda aún su creación. Y como dueño, Él tiene derecho sobre todo lo creado. Él tiene derecho sobre todo lo creado. Él fue el que le dijo al rey de Asiria, yo voy a poner garfio en tu nariz. Había uno que era más alto que él, porque si él era alto, sobre él gobernaba otro más alto. Y así vemos que Ezequías le vio al Señor, le vio en majestad, le vio en poder, le vio en santidad. Y vemos que en esta oración, hermano, ya cuando comienza no vemos murmuración. No vemos una murmuración en la oración de Ezequías. No vemos algún razonamiento. Solamente escuchamos palabras ungidas, palabras de fe. Y así, hermano, es cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y estamos llenos de su presencia.
no puede salir palabra de incredulidad de nuestra boca. No puede salir palabra de derrota. Solamente, hermano, sale palabra de fe, palabra de victoria. Porque qué diferente, hermano, es ver una circunstancia y no mirar a Dios. Pero qué diferente es cuando está la circunstancia allí, pero ponemos nuestra mirada en el Señor. Bueno, que el Espíritu Santo, hermano, nos revele realmente el poder, la capacidad y el recurso de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y también que nos revele que nosotros tenemos los méritos de Cristo actuando constantemente a nuestro favor para poder reclamar y pedir por lo que Dios puede hacer por nosotros. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra y bueno, ya hemos llegado a nuestro horario. Le invito a escuchar una alabanza y luego damos por terminado el estudio de esta tarde. Que el Señor le bendiga ricamente. Preciosa sangre que mi Cristo vertió, es Dios recibiendo su gracia, el mar más grande de su inmensurable santo raudal. Completa de su incomparable amor sin igual, con los brazos abiertos